Buenos días, hoy 6 de octubre del año 2024 vamos a iniciar nuestra escuela dominical señalando el título de la misma. Aquí en su momento tenemos un pequeño problema. Le puse el título de una vida centrada en Cristo. Ese creo que es el título más adecuado. Vamos a iniciar como siempre viendo cuál es, tanto en inglés como en español, el título de la misma. Yo no soy muy convencido de que tengamos que andar con cruces para decir que somos cristianos, porque eso entraña una especie de adoración a símbolos que realmente no son del cristiano. Pero, bueno, respeto en su momento lo que dicen. En la versión española dice un propósito ejemplificado. La realidad no le entendí por qué es un propósito ejemplificado. Idea central. Dios es glorificado cuando vivimos con un propósito centrado en Cristo. Por eso me parece mejor una vida centrada en Cristo. Aplicación para la vida. ¿Has pensado que la adoración sucede los domingos en la iglesia? Eso he notado al creer que solo algunos trabajos glorifican a Dios, como ser pastor o misionero de tiempo completo, o que incluso dentro de la iglesia local hay servicios más importantes. Todo debe de ser para la gloria de Dios. No importa lo pequeño o insignificante de lo que hacemos. Debe realizarse para exaltar su nombre. Que las palabras de Pablo a los colosenses resuenen en nuestra vida. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:17. Ahora vamos a ver lo que es el texto en inglés, traducido al español. Esperemos que ya no en mucho tiempo ya lo pueda decir en la versión inglesa. Hay dos tipos de artistas: los que pintan y esperan que alguien lo compre, y aquellos a quienes se les pide pintar. Nadie pagaría por un cuadro mío, ni siquiera en una venta de garage. Pero hay otros que tienen reputación por su arte. La gente los busca y les paga para que pinten algo muy específico. Miguel Ángel fue uno de esos artistas. En 1508 le encargaron pintar el techo de la Capilla Sixtina. Se consideraba un escultor, no un pintor, pero la reputación de Miguel Ángel era tal que aunque nunca había pintado un solo fresco, otros confiaban en que podía hacerlo. 500 años después, todavía nos maravilla lo que pintó. Y es extraordinario, no lo conozco, pero de las pinturas que se ven en internet, pues se puede apreciar la belleza. Nosotros también tenemos una comisión y está relacionada con una obra de arte. Debemos mostrar la hermosa obra de Cristo en nuestras vidas. Dios tomó nuestras vidas llenas de pecado y nos convirtió en su obra maestra. La comisión que hemos recibido es contarle a los demás lo que Dios ha hecho en nuestras vidas e invitarlos a experimentar la misma transformación. Le damos gloria cuando vivimos este propósito. Entonces, ¿qué es lo fundamental para el creyente? Darle gloria a Dios con nuestra vida. Muy bien. Vamos a ver ahora la escritura. Filipenses, la carta a los Filipenses, versículo del 1 al 5. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Entonces, esta es una carta a un pueblo helenizado.
Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Acción de gracias e intercesión. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría. En algunas versiones dice con gozo. Es porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. En el post vemos precisamente que Filipos, aquí está Turquía, en esta parte está Turquía, aquí está Grecia, y aquí en medio de los dos está Filipos. Por una parte está ¿cómo se dice? Ahí lo vemos a Filipos. Por una parte vemos a Bizancio, que fue la capital en su momento del imperio romano de Oriente y después del imperio turco otomano. Y del otro lado vemos que está Tesalónica. Tesalónica está aquí y en medio de los dos está Filipos. Entonces ya por lo menos sabemos dónde se encuentran. Vamos a dejar el mapa. Ahora, contexto. En el libro Filipenses de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, los versículos 1 y 2 los titula como saludos. Allí se identifica al remitente que son Pablo y Timoteo. Algunos dicen que sí los dos la elaboraron, otros que solo es Pablo y el otro lo puso ahí en su momento porque quizás fue amanuense, no sabemos. A quien el apóstol llamaba verdadero hijo en la fe, 1 de Timoteo 1:2. Y se estima que la epístola fue obra de Pablo. La palabra siervo es literalmente esclavo, y Pablo se llama a sí mismo como esclavo 59 veces, refiriéndose a ser siervos de Dios, es decir, que están sujetos a la voluntad de Él. La libertad suprema es servir a Dios. Si usted es siervo de Dios, bueno, está sirviendo a Dios. Y así lo debe de servir. Los destinatarios los llama santos. A todos los que han creído son delante de Dios santos, por la posición que se encuentran en Cristo, Romanos 1:7. Los que son llamados por Dios a salvación son santos, y Dios los puso en el mundo para que lo glorifiquen entre los hombres. Son los regenerados espiritualmente, los que regenerados espiritualmente son capaces de un buen obrar como testimonio ante el mundo. Y al dar testimonio hacen que el mismo mundo incrédulo glorifique al Dios de los creyentes. Mateo 5:48. ¿Cuándo no dan un buen testimonio? Pues no son creyentes. Están en la iglesia de Filipos, entre ellos, lógicamente, a los obispos y a los diáconos. Los obispos son lo mismo que los ancianos, y podemos también decir entonces que pueden ser los pastores de aquella época. Versículo 1. Obispos literalmente es sobreveedores. Es sinónimo de ancianos, utilizándose de manera indistinta. Los diáconos son los oficiales del servicio, quienes dirigen y lideran cuestiones materiales en la iglesia, Hechos 6:3. Eran los que conducían, organizaban y orientaban los distintos aspectos del servicio en la congregación. 1 de Timoteo 3:8 al 13. Y entre ellos había mujeres. 1 de Timoteo 3:11. Entonces vemos que había diaconisas. Versículo 2. En el saludo, que no solo expresa la gracia y paz procedentes de Dios y de Cristo, expresa la bendición suprema que el creyente tiene, que es la presencia y acción de la gracia y paz divinas.
sobre su vida. Incluso se estima que era una tradición judía y cristiana, como lo dice Schiller, aunque es más que el Shalom judío. Gracia es el favor inmerecido y espontáneo de Dios. Es la causa y base de la salvación, Efesios 2:8. Dado que es solo por la gracia de Dios, es la causa de la salvación en el plan de redención, 2 de Timoteo 1:9. La salvación viene de Dios, Salmos 3:8, Jonás 2:9. Entonces, usted no es salvo porque usted quiera, sino por gracia, y una gracia inmerecida. Y esa gracia viene y es obra de Dios. Que nadie se jacte, como ya lo vimos en la clase pasada. La paz es el resultado de la reconciliación del hombre con Dios. No es la obra de Cristo. No es solo la paz de conciencia que se asienta en la obra de Cristo y descansa en la cancelación de toda responsabilidad penal del pecado. Al creer, Romanos 5:8, 8:1. Es también la paz objetiva que se da a todos los creyentes, que se experimenta en la identificación con Él, con Cristo. Juan 14:27. Es por tanto la paz que Dios ha hecho y Él concede. Si usted es creyente, tiene paz. Si usted se siente agobiado por los problemas del mundo, entonces no tiene paz. Y sobre todo, no tiene fe en Dios. La gracia y la paz proceden de Dios Padre y de Jesucristo. Son el origen de toda bendición, Santiago 1:17. Para que los creyentes las experimenten, proceden de Dios por medio de su mediador, que es Jesucristo hombre, y que puede salvar perfectamente a los que por él se acercan a Dios. Hechos 7:25. El Padre es el Dios de toda gracia. Primera de Pedro 5:10. ¿Ya? ¿Esta de quién es? 8:32. Deja contestar. Bueno. 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 Pues no. Ahorita lo vamos a apagar, ¿te parece? Porque nada más pusieron musiquita. No lo voy a cancelar porque dice número verificado. Bueno, ya ahorita le continuamos. ¿Sale? ¿Lista? Sí. ¿Hasta dónde me quedé? No le apagué. ¿Eh? No le apagué. ¿Cómo? No le apagué. ¿Cómo que no le apagaste? Está grabando. Te dije que le apagaras. Ay, te dije apágale. Ay, Chihuahua. A ver, hasta que pueden salvar perpetua. Dice, a ver, ahora sí vuélvelo a poner. ¿Vas a poder arreglar esa? Voy a tratar. Déjame apagar los teléfonos. Sí, ahí está otro. Yo pensé que cuando me dijiste así apágale, no, apágale la esa, no podemos para que no se afecte. Pero ya ni modo. ¿Ya? Esa parte que Voy a intentarlo. la vuelvo a prender. Préndela.
por medio de su mediador, que es Jesucristo hombre, y que puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Hechos 7:25. El Padre es el Dios de toda gracia, 1 de Pedro 5:10. De igual manera el Hijo, 2 de Corintios 8:9. El Padre da la paz suprema y completa, 4:7, esto es del libro de Filipenses. Así también el Hijo, Juan 14:27. Es Dios que actúa en bendición para los suyos. Versículo 3. Del versículo 3 al 10 lo titula Gratitud por los creyentes en Filipo. En el analizado, o sea, en el versículo 3, Pablo le da gracias a Dios por la participación de los creyentes de Filipo en el Evangelio en todas sus oraciones. Estaban presentes esos destinatarios y oraba cada vez que se acordaba de ellos. Versículo 4. A veces nosotros no lo hacemos. Estamos en una iglesia y no oramos por los demás hermanos. Somos muy egoístas. Versículo 4. El apóstol siempre intercedía por los filipenses, agradeciendo, intercediendo por ellos a Dios. Esa oración se daba en todo lugar donde iba el apóstol. El gozo es el resultado de la acción del Espíritu en él. El gozo puro es el gozo de Dios, como fuente y objeto del mismo. Dios es Dios de gozo, Salmos 104:31. El gozo del cristiano es el gozo de Cristo, aplicado a su vida por el Espíritu Santo, Juan 14:27, 16:31. Y se manifiesta en cualquier situación externa. Versículo 5. La comunión con los filipenses en el Evangelio producía esa oración gozosa. Esto se manifiesta en compañerismo porque los consideraba copartícipes. 1:7 y 4:4 del mismo libro de Filipenses. Es tomar parte en la misión evangelizadora, hacer lo necesario para la expansión del Evangelio. Ayudaron al apóstol a la fundación de la iglesia, Hechos 16:40. Y en el compromiso de la evangelización directa, 4:3. Se materializó con las ofrendas, oración y acción de gracias. Eran sus compañeros de milicia. Es un reconocimiento a su esfuerzo continuado. ¿Cuántos lo podemos tener o cuántos podemos decir que somos compañeros de milicia de nuestro pastor o de algún evangelista? Muy pocos. Desglose. Debemos ejemplificar en nuestras vidas el Evangelio, ser testigos de Dios y de la verdad de su palabra, y que nuestro servicio cristiano sea de adoración. Todo viene de Él, obrando en su iglesia y en este mundo por su providencia. Por eso es vital creer las siguientes verdades. Primero, lo que somos y tenemos viene de Dios. Si no es así, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todo comienza y es para Él. Nunca hay que olvidar nuestra salvación, nuestra vida y nuestro ministerio. Todo le apunta a Él. Pablo y Timoteo son servidores, esclavos de Jesucristo. Hablan de parte de Dios y se dirigen a los santos que han sido apartados para el servicio del Señor. Debemos agradecer a Dios lo que ha hecho y seguir adelante, sirviendo con ahínco y gozándonos al ver su obra. Pablo expresaba gratitud por la iglesia en Filipos. Reconocía que Dios había obrado en ellos. Dios quiere que todos los cristianos participen en la obra del Señor, siempre. Que no seamos un tropiezo, impedimento o estorbo, sino colaboradores fieles, como un cuerpo delante de nuestro Dios. No desestimemos la bendición del Evangelio. Vamos a ver las preguntas. Muy bien, la primera, ¿eres ejemplo en tu fe y práctica hacia otros? Sean sinceros. Si no son ejemplos ni se comportan como cristianos ejemplares, hay que corregirlo y hay que arrepentirse. ¿Qué es lo más cerca que has estado de crear una obra maestra?
No, yo nunca he creado obras maestras. No es ni la escultura ni la pintura lo que sería mi obra maestra. Puedo decir que algún discurso, quizás, o alguna clase, pero no considero que haya hecho una obra maestra. 2. ¿Agradece siempre a Dios por su obra? Sí lo agradezco. Porque pese a todas las vicisitudes, seguimos adelante en este ministerio. ¿Qué diferencia hace hoy en nuestra vida recordar la acción pasada de Dios? Nos inspira. Recordemos que nosotros estamos para dar gloria ¿a quién? A Dios. Entonces, siempre debemos ver en la palabra esa obra y maravillarnos para que podamos en su momento tener y seguir adelante. Muy bien, vamos a ver el siguiente versículo, Filipenses del 6 al 8. 6. Estoy convencido de esto. El que comienza tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El 7. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo, alternativo me llevan en el corazón. Pues, ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan de la gracia que Dios me ha dado. Ya vimos lo que es gracia. Es un favor inmerecido. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. En el post vemos: Dios perfecciona a aquellos en los que el Espíritu Santo obra. Entonces tenemos en su momento a Jesucristo, pero quien nos ayuda a capacitarnos y perfeccionarnos es el Espíritu Santo, que mora en nosotros también. Contexto, versículo 6. Se ha persuadido el apóstol de su labor en las labores del Evangelio. No se detendrá, sino que continuará. Esto se da no por sus fuerzas, sino por la gracia poderosa de Dios actuando en ellos. Por eso Dios es el que produce en ellos el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Dios es el que comenzó en ellos la buena obra y la perfeccionará, acrecerá, mantendrá, etc., hasta el fin. Día de Jesucristo literalmente es día de Cristo Jesús. Es el momento de la perfección, es cuando recogerá a la iglesia para llevarla y esté para siempre con él. Juan 14 del 1 al 3, Primera de Tesalonicenses 4 del 15 a 16, y continuará a través del reino milenial. Muchos dudan de ese reino milenial. Oí inclusive a un pastor que decía que era una transliteración. Pero la Biblia no podemos decir que una parte es transliterada, que es falsificada y que otra no. La Biblia es íntegra. Y ese reino milenial está en la Escritura, y si está en la Escritura, para mí es una verdad inspirada. Versículo 7. Es una oración de gratitud a los filipenses, no para que les agradezcan como alguna acción favorable a ellos, sino con lo que corresponde en justicia. La confianza es justificada. Es justo que sienta ese agradecimiento por ellos y da razones para hacerlo. Los tiene en su corazón como si fueran parte de su vida. Los filipenses estarán con él en sus prisiones o ataduras. Se identificaban con él en ese trance, o incluso pudieron haber sido también perseguidos también en la consolidación y defensa o apología del Evangelio. Y como son copartícipes de la gracia, la que salva, santifica y glorifica, es común a los hermanos en la fe, incluso de sufrir por Cristo. Filipenses 1, 29. Versículo 8. El afecto por los filipenses era una realidad profunda en su intimidad.
Para confirmar esa verdad, pone a Dios como testigo de la verdad de sus palabras. Es un amor real, 1 de Juan 3:18, como también la usó en la epístola de los Romanos 1:9. Él anhelaba la presencia de sus hermanos en Filipos, como si fueran sus hijos espirituales. Cuando habla del amor de Cristo, literalmente dice: os añoro a todos en las entrañas de Cristo. Es decir, Pablo, identificado con Cristo, ama como Él. Este amor es sobrenatural y corresponde a la obra del Espíritu en su corazón. Romanos 5:5. Es lo que capacita al cristiano para sentir amor, incluso hacia el despreciable. ¿Quién dijo esto? Jesucristo mismo. Desglose. Pablo confiaba en que Dios continuaría con los filipenses. Lo he hecho. Ellos habían sido muy útiles, cercanos y fieles en apoyar su obra. Dieron testimonio y eso complacía al apóstol. Agradecía la ayuda y eran copartícipes de la gracia de Dios. Los amaba y confiaba en que Dios continuará obrando en y mediante ellos. Pues Dios no deja nada a medias. Cumple lo prometido. Por eso es vital creer lo siguiente. Primero, confiamos en que Dios obra en la vida de quien cree en Él. De manera salvífica, de salvación, Pablo está seguro que Dios obra en nosotros, aunque no siempre nos lo parezca. Su palabra sostiene al creyente cuando viene la turbación. Al iniciar Dios su obra en nosotros, un día la completará. Hace todo a su tiempo. Él cumplirá su voluntad en nuestras vidas. Pablo fue animado al meditar en esto para sus hermanos. 3. La responsabilidad como testigos de la obra de Dios y en nuestros hermanos es adorarlo. Todo en esta vida es acerca de contemplar su obra en otros y unirnos más como hermanos. No es poco lo hecho. Vamos a ver una pregunta. ¿Cómo obra Dios en tu vida? Pues yo agradezco a Dios que me permita a mi esposa y a mí tener este ministerio. No ha sido fácil ni ha sido económico, pero ha subsistido ya prácticamente más de 2 años, desde aquí en casa. Y en otras iglesias, pues afortunadamente también lo hemos podido llevar. ¿Cómo has visto a Dios llevando a cabo su buena obra hasta su culminación en tu vida? A veces era demasiado impulsivo. Y creo que Cristo me ha estado modelando. Todavía tengo de repente mis arranques, pero Él me ha ido perfeccionando gracias a su obra. Lo mismo a mi esposa. Muy bien, vamos a ver los últimos versículos. Filipenses del 9 al 11. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Ese cómo falta luego. Para que disciernan en lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. El último, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y aquí vemos, pues en su momento, una escena clásica de lo que es fruto. Por ejemplo, la vid. Recordemos que la vid, hay los pámpanos y hay en su momento la rama, la vid, y cuando están unidos es cuando puede producirse el fruto. Muy bien, vamos a ver el contexto. Versículo 9. Ora por la perfección del amor de los creyentes a quienes ama. Estos versículos son una guía para oración de intercesión. Es una oración ferviente motivada por el amor.
entraña las siguientes peticiones. Primero, que el amor se desborde en cada uno por la experiencia del amor que derramó el Espíritu Santo en el corazón regenerado. Romanos 5:5. Es el amor de Dios. Si tenemos amor es porque Dios nos ha permitido tener el Espíritu Santo y éste hace que amemos. Pero si no amamos a nuestros semejantes, pues no tenemos al Espíritu Santo. 2. Que ese amor sea progresivo en ciencia o sumo conocimiento. Un conocimiento correcto de lo que significa amar es conocer profundamente el amor de Dios hacia el creyente imperfecto y no merecido del mundo. 3. Que ese amor sea con discernimiento, es decir, con buen juicio. Entraña una capacidad de discernir las cosas. Dios nos demanda un amor ciego que transige con cualquier defecto o para algo, algo que no sea espiritual. Tiene la percepción propia del Espíritu que lo derrama en el corazón del regenerado. Este discernimiento permite un correcto ejercicio del amor. Pablo Baker dijo: el amor que Pablo desea es razonado, así que puede ser ejercitado en una forma bíblica. El amor indulgente daña en lugar de beneficiar. Dios no quiere que perdonemos todas las faltas y todos los vicios de los demás. Los podemos amar, pero eso no entraña que estemos de acuerdo o que inclusive los podamos seguir. Y es correcto cuando se aplica a las diversas circunstancias de la vida. Nosotros debemos discernir lo que es apegado al Espíritu y lo que no lo es. Versículo 10. Pide que la capacidad de discernimiento para seleccionar lo mejor entre las cosas se examinan cuidadosamente y se comprueban. Es el discernimiento que permite escoger lo mejor entre dos cosas buenas. Esto lo dice el versículo 21 al 24. Esto porque se conoce su voluntad, ya que es instruido en la ley y se aprueba lo mejor. Romanos 2:18. ¿Cómo sabe si usted hace lo correcto? Compare su conducta con la ley, con la palabra. Si vemos que no corresponde a lo que dice Dios, entonces tenemos un problema porque usted no ha sido regenerado. Ese discernimiento traerá como primera consecuencia la sinceridad, es decir, libre de contaminación. Es puro, vidas que no esconden nada. Es comportarse libre de fingimiento. Se manifiesta externamente lo que es en el interior. Por eso dijo: para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. Son creyentes que no engañan porque viven en la verdad. Cuando hay un mentiroso, pues no es cristiano. Por ahí algún candidato a la presidencia lo es. Ese no es cristiano, estoy seguro. Una vida irreprensible como segunda consecuencia del discernimiento, es decir, una vida que no ofende o es causa de tropiezo, no significa impecable, porque todo creyente puede caer. Primera de Juan 1, del 8 y 10. Pero el verdadero creyente confiesa su pecado y se aparta de él. Primera de Juan 1:9. En una palabra, se arrepiente. Cuando uno se arrepiente y hace lo mismo y lo mismo y lo mismo, pues él no es un creyente. Debe procurar una conciencia que no le acuse de pecado. Hechos 24:16. La razón de este modo de vida tiene que ver con el encuentro escatológico con Cristo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:10, Primera de Corintios 5:5. Es ineludible, general, y se analizará lo que hayamos hecho para recompensar la vida de Cristo, incluso las intenciones que motivaron las acciones. Primera de Corintios 4:5. No es solamente lo que usted haya hecho, sino también lo que pensó. Eso también va a ser analizado. Es analizar lo que hicimos, cómo y por qué lo hicimos. Versículo 11, es decir, tener plenitud en una vida fructífera.
Que los creyentes sean llenos de frutos de justicia. Deben ser como árboles cargados de frutos, Salmos 1:3. Y de acuerdo al Antiguo Testamento, el fruto del justo es árbol de vida, Proverbios 11:30. Es la justicia práctica, consecuencia de la identificación con Cristo. Es la expresión visible y abundante de las virtudes cristianas que conducen a una vida recta. Para esto ha sido puesto el creyente, Juan 15, del 1 al 8. Es una manifestación de vida impulsada por el Espíritu y no por la carne, es decir, concordante con la voluntad de Dios. En creo que 2 escuelas pasadas hablamos de esto. La forma de llevar fruto es por medio de Jesucristo. Solo podemos llevar fruto de justicia si estamos unidos a Cristo. Juan 15, del 4 al 5. Es una mutua inmanencia. Cristo está en los cristianos y estos en Él. Hay una interrelación. Esa comunión no se quiebra por Él, sino por nosotros. Por ejemplo, la figura del pámpano y la vid, ya lo vimos en el post. Si el pámpano está en la vid, recibe todo lo necesario para dar fruto, y la unión con Cristo es lo que permite hacerlo. El sarmiento no podrá tener fruto, el sarmiento es la ramita, no podrá tener fruto si no está en la vid. El Espíritu es quien obra en el creyente para que pueda tener fruto, reproduciendo a Cristo en el cristiano. Lo conduce a hacer lo que Jesús hizo. Reflexión. Del libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, editorial CLIE, tomamos la número 50. No conformarse a este mundo. Es una invitación a vivir el Evangelio de manera profética, no a habitar en un gueto religioso. Señalaba Jesús que el pecado de los líderes religiosos es la miopía, Mateo 23-24. Eran fieles hasta la obsesión en cosas insignificantes, pero eran infieles en los asuntos realmente significativos. Podían dar cátedra de rectitud en cuestiones secundarias y al mismo tiempo ceder a injusticia. Pedían la sangre inocente de Jesús, pero se abstenían de entrar al pretorio donde estaba el enviado de Roma, porque se hubieran contaminado y no podrían ir a la Pascua. Juan 18:28. Le pagaron a Judas 30 monedas, pero no recibieron ese dinero de vuelta al tesoro del templo porque se había usado para un asesinato. Mateo 27:6. Su conciencia no le remordía por los falsos testimonios que habían llevado a la injustificada crucifixión de Cristo, pero sí les molestaba que los cuerpos estuvieran colgados para el día siguiente. Juan 19:31, Deuteronomio 21, 22 y 23. Miopía es filtrar el mosquito y tragar el camello. Dedicarse a lo periférico, pero ignorar lo importante. Cuando usted prefiere meterse a la palabra, estudiarla, ir hasta el fondo, pero no practicarla, pues de nada sirve. Cuando usted es un ladrón, es un fraudulento, está odiando y sintiendo envidia de sus hermanos, pero se sabe la Biblia casi de memoria, pues usted está errado porque no ha entendido lo que es verdaderamente ser un creyente. Lo contrario es la profecía, es decir, la capacidad de entender lo que realmente importa. Filipenses 1:10. Jeremías, Miqueas, Ezequiel o Isaías no perdían tiempo en mosquitos. Criticaron los sacrificios, el templo, los líderes religiosos, el prestigio, y allí era la fuente de la infidelidad de su pueblo. Paul Tillich decía que la importancia de la reforma era el principio protestante, que es la capacidad de distinguir claramente a Dios, que siempre debe de ser nuestra preocupación última, de todo lo que no es Dios. Si usted tiene una costumbre pésima, por ejemplo, envidiar a los hermanos, pues no es de Dios, esa costumbre es del mundo. Si usted busca en su momento ser tan mezquino,
que no puede ayudar a sus semejantes, aunque lo pueda hacer, eso es del mundo, no de Dios. Declara la situación límite de la humanidad y la protesta de eludirla contra todo intento de evitarla por medios religiosos. Cuando las ideas, creaciones, personas, tradiciones o enseñanzas no apuntan a Dios, se convierten en su peor enemiga de la fe y debe de ser rechazada de inmediato por el verdadero creyente. Por ejemplo, la denuncia de Oseas en contra de los sacrificios que pretendían desplazar a la misericordia, capítulo 6 de Oseas. O con Jesús criticando a los fariseos que colaban al mosquito y tragaban al camello, Mateo 23. El rechazo de Pablo a otro evangelio, aunque hubiera sido comunicado por un ángel o apóstol, Gálatas 1. Como pasa con los mormones que se dejan llevar por mitos. Como Lutero cuando se sublevó contra la prepotencia del poder sagrado, contra lo histórico que se presentaba como divino, llamado tradición. Las cosas del mundo pasan por el colador cotidianamente y pasan por alto la justicia, la misericordia y la fe, Mateo 23:23. No conformarse a este mundo no es meterse a un gueto religioso amurallado por prácticas sectarias y poblado con productos para la cultura cristiana. Es poner la mirada en lo que realmente importa y bajo esa luz exponer a examen todo lo demás. Si usted no sabe sentir amor por su prójimo, usted no es de Dios, porque simplemente usted está sirviendo al mundo y al que es el dueño de este mundo. Es arremeter contra los monstruos verdaderos y no contra los inofensivos mosquitos. La fidelidad del Evangelio nos desmarca de las posiciones fijas, perseverar en Dios y filtrar críticamente todas las realidades anteúltimas que aspiren a ocupar su lugar. Si usted está convencido que no puede vivir sin su juego, sin sus vicios, sin su dinero, entonces usted no está siendo verdadero creyente porque está poniendo esos ídolos delante de Dios. Desglose. Que Dios nos permita ser hombres y mujeres que cumplen su propio propósito mediante Cristo, honrando su nombre. Nuestro objetivo es vivir para Él, dando fruto y estimulando el amor y las buenas obras. Hebreos 10:24. No cesen de orar unos por otros para que Jesús esté en todo y sigamos conformados a su imagen. Romanos 8:29. Por eso es vital creer en las siguientes verdades. Si tú y tus hermanos en Cristo 1 oran cada día, crecerán en su imagen. Esto no debe cesar hasta nuestro fin. Es parte indispensable de unos a otros que Dios nos manda a cumplir, de amarnos unos a otros que Dios nos manda a cumplir. 2. Si tú y tu hermano son irreprensibles para el Señor, serán fieles. Que todos seamos sinceros con Él y decidamos lo mejor para el día en que juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Romanos 2:16. El objetivo es serio. No desperdicies tu vida. No digan mentiras, no hagan murmuraciones, no hagan chismes. Tienen que ser confiables si de verdad son cristianos. Vive para Dios por medio de Cristo, dándole gloria. El cristiano debe de dar fruto, pero no surge de él, sino de la obra de Jesús aplicada a su vida. Todo debe de ser para alabar a Dios. Vamos a ver las últimas preguntas. ¿Creces a la imagen de Cristo? Pregúntenselo. Vean los evangelios y vean si su actuar es similar a Él. Él es nuestro modelo.
No, pero no puedo. Pues entonces no son cristianos, quítense esa idea. ¿Cuáles son algunos obstáculos para crecer en Cristo? Ser mundanos. Si ustedes prefieren las cosas del mundo en lugar de las de Cristo, pues simplemente no son cristianos. Si ustedes prefieren mejor no ir a la iglesia, porque yo soy demasiado espiritual para ir, pues no son de Cristo. 5. ¿Buscas crecer en santidad para adorar a Dios? Ese es el objetivo de ser santos, adorarlo a Él, glorificarlo a Él. Cuando no creemos esto, pues simplemente nosotros nos gloriamos a nosotros mismos. ¿Cómo le ha ayudado a nuestro grupo a aclarar el propósito de Dios para su vida? Si nos dedicamos, si tenemos una sana doctrina, entendemos cuál es nuestro destino. Si no tenemos esa sana doctrina, pues simplemente no vamos a crecer en Cristo. Muy bien. A ver, vamos a comenzar. Colosenses 1:10. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Vamos a hacer por último nuestra acostumbrada oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has hecho comprender que solamente si buscamos tener o ser a imagen de Jesucristo, tenemos la oportunidad de cumplir nuestro destino. Somos hechura tuya y todos nos has dado en su momento dones que debemos de aprovechar en la iglesia. Por eso, Señor, te pedimos que tu Espíritu obre realmente en nosotros y podamos cumplir con esa misión, con ese destino que tú nos has encomendado. Todo esto te lo pido en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.